Y en un momento conoceremos los dramáticos pormenores asociados con el paso del Puma por las ciudades de La Serena, luego del golpe militar de septiembre, había decenas de detenidos en la cárcel y el regimiento de La Serena, y los consejos de guerra ya habían dictado sentencias, pero ninguna de ellas de muerte, hasta que apareció el Puma en los aires. Curiosamente, la visita del general Sergio Arellano a la ciudad era esperada con impaciencia por los presos políticos y hasta con cierto optimismo. Y el 15 a primera hora nos anunciaron que el día 16 habría una visita importante de un general, el general Arellano, que venía a agilizar los procesos. Según el relato de los testigos que han declarado en el proceso del juez Juan Guzmán, el Puma del delegado del general Pinochet llegó al aeropuerto de La Serena a eso de las 11 de la mañana de ese 16 de octubre. Tras su arribo a la ciudad, el general Sergio Arellano y su comitiva de comandos, vestidos en tenida de combate y fuertemente armados de metralletas, granadas y corvos, se trasladaron hasta el regimiento Arica de La Serena, a unos kilómetros del aeropuerto. En el regimiento Arellano fue recibido por el comandante de la unidad, Ariosto Lapostolo Rego. En sus declaraciones judiciales, Lapostolo Rego dijo que Arellano pidió hablar con oficiales y tropa y les informó de su misión: unificar criterios en la administración de justicia. Luego la comitiva de Arellano se reunió en la comandancia y comenzó a revisar los procesos que llevaban adelante por esos días los consejos de guerra. Según Lapostolo Rego, él pidió excusarse, pues le explicó a Arellano que en 3 de los casos ya se había dictado sentencia y que le parecía improcedente volver a revisarlos. Según el comandante Lapostolo Rego, él salió de la oficina y se fue a pasear por los jardines del regimiento. Mientras, en la cárcel de La Serena había un inusual nerviosismo, pues todos esperaban que el general venido de Santiago se presentara a hablar con los detenidos. Al mediodía llegó efectivamente una patrulla militar, pero no al mando del general Arellano, sino de Marcelo Morén Brito, integrante de su comitiva. Salen a la rotonda y se encaminan por estas puertas de salida. Y llegan, si me sigue la cámara, llegan a este sector, fueron pasando enseguida para entregar la información de sus datos y entregar algunos objetos que llevaban personales, anillos, relojes y todas esas cosas. Luego de entregar los datos, salía, entraba el otro y aquí ya lo tomaba la población, el personal de ejército. En total fueron sacadas 19 personas de la cárcel de La Serena, la mayoría de ellas con procesos pendientes e incluso sin siquiera haber recibido cargos formales. Además, efectivamente dentro del grupo había 3 prisioneros que ya habían sido condenados y estaban cumpliendo su pena en la cárcel de La Serena: Roberto Santa Cruz, Carlos Enrique Alcayaga y Manuel Marcarián Janet. Ninguno podía imaginar lo que les esperaba en el regimiento. Uno de ellos, el trabajador de la salud Marcos Uribe, es el único sobreviviente y nunca antes había dado su testimonio. Pasada la puerta del principal del regimiento, me pusieron una venda, me hicieron correr, me golpearon a medida que iba corriendo y después me llevaron a lo que nosotros llamamos la colina. Mientras los prisioneros llegaban al regimiento, no se constituyó ningún abogado defensor que formalizara, al menos en apariencia, los consejos de guerra que se iban a llevar adelante. El fusilamiento se produce en la parte que todos conocimos por la colina, que es la parte alta del regimiento que estamos viendo aquí en esta dirección, donde están los árboles allá. Arriba hay una caseta que era donde ensayaba la banda. Esa caseta de la banda, ahí nos colgaron. Yo personalmente fui colgado de las manos en la parte posterior y fui brutalmente torturado. Si ustedes pueden tocarme van a ver que tengo las costillas quebradas y como en esa forma. Me recuerdo que había
explico que nos dijo: miren, niños, cuando les peguen, griten harto nomás, y para que no les duela. Cuando llegó el grupo a torturarnos, la validez de lo que nos habían dicho, la verdad es que no gritábamos por gritar, sino que gritábamos de dolor, de que las torturas eran muy grandes. Nos pegaban en la cara, en las costillas, en los pies, con la culata. ¿Sí? Entre los compañeros de Marcos Uribe estaba Jorge Peñajén, director de orquesta y creador de la Escuela de Música para Niños de la Universidad de Chile en La Serena. Peña era socialista y tenía una vasta trayectoria artística. Era compositor y como tal había creado la primera ópera para niños en Latinoamérica, y La Cenicienta. Era un artista conocido y muy respetado en su ciudad. Y cuando vino la gira de Arellano Estar, mi papá estuvo en la mañana con Jorge en la cárcel, porque lo había ido a ver nuevamente para saber cómo iban las cosas, qué es lo que estaba pasando, y al parecer Jorge estaba muy tranquilo. Sabían que había algo estaba pasando, pero ellos creían que les iban a dar su tiempo cuando iba a haber juicios o cuando iban a hacer, digamos que ya no iban a tener, lo iban a sacar de ahí. Para la familia de Peña, su detención fue algo absurdo. El propio director les escribía desde la cárcel que no se preocuparan, pues a pesar de la reclusión, todo se tenía que arreglar. Su padre y sus hermanos, mientras tanto, reunían certificados de otros connotados artistas chilenos sobre el aporte de Peña a la música nacional y esperaban que pronto su caso fuera resuelto. Importante, era un hombre querido y era un hombre conocido, digamos, era una figura de peso. Yo creo que al asesinarlo a él quisieron mandar un mensaje del poder aquí lo tenemos y el poder es absoluto, o sea, nosotros podemos matar a quien sea, si sea el señor más importante de La Serena, nosotros lo vamos a matar igual. Dentro del regimiento el destino de los 19 prisioneros estaba echado. 2 habían sido apartados del grupo al entrar y los otros 17 fueron encaminados hasta la colina. Según dijo judicialmente el comandante de la unidad, Ariosto Lapostol, él permaneció en los jardines del regimiento mientras Arellano revisaba los procesos en su oficina. Agregó que luego el general le explicó que era necesario volver a revisar lo hecho por los consejos de guerra. Por lo menos yo ya esperaba al final y entre mi mente decía, bueno, que llegue luego el disparo. En el grupo del general Arellano viajaban 5 personas, básicamente, 5 o 6 personas. La cantidad de militares que participan en estas ejecuciones son más de 5 a su juicio. ¿Participa gente del regimiento? Yo creo que sí, más de 5. ¿Por qué? Mucho más de 5, porque los interrogatorios que se hicieron a 17 personas eran, en un momento fueron varias personas las que hacían el interrogatorio. ¿Cuánto rato demora el comienzo de la matanza hasta el final? ¿Son escasos minutos, muchos minutos, media hora? De la matanza, yo creo que duró más de una hora, más. Las torturas fueron muchas. Desde que se escucha el primer balazo hasta que se escucha el último. Desde que empiezan a torturar y hasta que todos mueren, yo creo que fue más de una hora. Fueron de a uno por uno fueron, porque se empezaba a sentir los llantos y los gritos a disminuir así de a poco, hasta que quedó nada. Según el testimonio del sobreviviente, luego de ser torturados y fusilados al interior del regimiento a mis espaldas en el sector denominado La Colina, los 15 ejecutados fueron trasladados hasta el cementerio de La Serena, ubicado a pocos metros del regimiento. En los documentos que encontramos al interior del cementerio, la hora de la muerte está fijada en las 16 horas. Ellos fueron retirados de la cárcel al mediodía. Transcurrieron 4 horas en las cuales ellos estuvieron dentro del regimiento. Para los familiares, difícilmente el general Arellano y el comandante de la unidad no podían saber lo que estaba sucediendo con sus familiares. Después, muchos años después, Arellano supo que había habido otros 12 fusilados. Y uno más, que era una persona que había sido muerta en un incidente con un conscripto.
De todo esto quedó constancia en los expedientes de los consejos de guerra. Y esos expedientes hasta 1986 existían. Y hay testimonio en el proceso de las personas que los vieron. Y ahí estaba un acta en que señalaban estos fusilamientos y que el propio coronel Arredondo, teniente coronel Arredondo, daba fe de por qué habían tenido lugar y decía que había sido una sublevación o algo así, de 12 personas más. Todos estos antecedentes posteriormente desaparecieron. Porque si el general Arellano o cualquier otra persona importante que forma parte del Ejército de Chile quiere decir que les mataban a la gente, les asesinaban a la gente, la sacaban de las cárceles, la sacaban de los campos, los asesinaban, los hacían desaparecer, los despedazaban, los ocultaban y todas las atrocidades que hicieron sin que ellos supieran, ¿qué están haciendo en el fondo? Están hablando mal de su institución, están dejando a su institución como una institución anárquica. Se supone que el ejército tiene jerarquía y no se mueve una pluma si el de arriba no autoriza al de más abajo y al de más abajo y al de más abajo. Aquí nadie se arrancaba con los tarros, como han dicho. A raíz de lo ocurrido en el regimiento, 15 personas murieron. Por años sus familiares intentaron recuperar los cuerpos, pero siempre se les negó ese derecho. Por informaciones informales, ellas estaban seguras de que tras el homicidio, los restos habían sido ocultados en una fosa común al fondo del cementerio de La Serena. Para la familia de Carlos Alcayaga, uno de los que ya tenía condena, no es posible creer, como lo sostiene el general Arellano, que él vino a saber 13 años después de las muertes de estos prisioneros, en una comida con el exdirector de la CNI, Humberto Gordon. Tampoco creen que el comandante de la unidad no haya podido hacer algo más por los prisioneros que estaban a su cargo. Pero me murieron esto y le dije yo si no tenía culpa, ¿por qué? ¿Por qué le dije yo lo sacaron? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mató, señor? Si no, me dijo, yo no lo maté. Fueron los superiores que vinieron acá. Y ellos, dijo, son los que han hecho esto. No yo. ¿Tiene cementerio que para mí le dejar flores? No, pues me dijo, si en una guerra me dijo no hay cementerio. Pero guerra entre chilenos, le dije yo. No es chileno, usted sí, me dijo, soy chileno. Y entonces, ¿por qué lo mató? ¿Mató a un hermano chileno usted? Yo no lo maté, señora, me dijo, no me siga, me dijo, diciendo esto. Si no, yo no lo maté. Mire, me dijo, el tiempo va a dar la razón. Y el tiempo, me dijo, va a decir si yo lo maté o no. Hoy las viudas saben dónde están sus esposos y pueden ver, por primera vez, las autorizaciones de sepultación ocultas por años en el cementerio serenense. Allí la causa de muerte es clara, ejecución militar. Creen que la principal razón para no entregar los cuerpos fue la dureza del exterminio, ya que el estado en que quedaron sus familiares no coincidía con la versión de un simple fusilamiento dado en esos años por los militares. La gente que se ensaña, esa gente no es obligada. Esa gente se divirtió con la gente que estaban torturando, se reían de lo que estaban haciendo. Entonces ese ensañamiento tan grande, ese odio que se les notaba en la voz, en lo que decían, en fin. Esa misma tarde, el entonces teniente Emilio Cheye, ayudante del comandante del regimiento de La Serena, llevó hasta el diario El Día un comunicado donde se daba cuenta de las ejecuciones. A todos los fallecidos se les imputó ser peligrosos extremistas preparando acciones armadas en contra de la población civil. Ninguno se salvó de las acusaciones. Efectivamente fueron invitados a Cuba. Y la acusación era que había traído armas en las cajas de los violines. Mire, yo le digo a usted cómo voy a colocar yo mi violín en esta caja, cómo voy a agarrar este violín, la voy a cerrar, voy a sacar de esta imagen, es el que está, es que es ridículo. Si yo sé, dígame si me cae alguna metralletita, aunque sea chica. Para los amigos de Jorge Peña, el tiempo se quedó ese 16 de octubre de 1973. Sus proyectos y el trabajo con los niños quedaron pendientes, como también quedaron suspendidas las vidas de los familiares de las demás víctimas de esos días en que voló el helicóptero. Por eso la larga pena, que recién solo se pudo empezar a cerrar hace un par de años cuando se destapó la fosa donde los habían ocultado y se les pudo dar sepultura.
Thank you.